estar con ustedes en cada encuentro, una motivación, en cada encuentro un desafío, en cada encuentro reflexiones, aprendizajes. Y pues hoy tenemos una agenda que por la participación, por la motivación, por la vocación en el oficio investigativo, siempre cada encuentro se hace un espacio inédito, un espacio que en lo personal me alienta, me reta, me desafía, pero también me motiva, me enriquece y me enseña muchísimo. Esta contextualización va con toda el reconocimiento para quienes estamos ya transitando más allá de las 3/4 partes de este diplomado, que desde su diseño empezó como un sueño, una aspiración de la Redilat y del CID, y que se hizo posible gracias a la participación de ustedes, y que el trayecto, las bifurcaciones, las aristas, las rutas investigativas y las agendas investigativas comunes que se puedan ir construyendo en esta comunidad científica, pues esperamos, deseamos que sean para el corto y el mediano y el largo plazo. Bienvenidos y bienvenidas. Tenemos una agenda que la vamos a organizar con una reflexión corta de su servidor alrededor de los modelos, la modelación teórica como el fundamento de toda investigación científica. Y esta perspectiva teórica que les voy a compartir me ha realimentado y me realimenta permanentemente en los momentos de mayor desafío, en los momentos también en donde, como cualquier oficio, el investigador en el tránsito y en sus rutas investigativas, a razón de ir en un sistema complejo de toma de decisiones, también llegamos a un momento de desgaste, a veces a un momento de una tensión normal que todo investigador vive, siente, percibe. Es parte de nuestra existencia, de nuestra naturaleza investigativa. Y cuando de eso se trata, es el momento, que no es ahora, pero que en cualquier momento también es válido, retomar y recapitular sobre esta conjetura de que en la modelación investigativa todo es teoría. Esta breve reflexión dará paso también a una reflexión genérica sobre el tema de las modelaciones investigativas en términos del papel de lo que tradicionalmente se ha conocido como el momento metodológico. Hemos advertido, hemos coincidido que hay momentos y espacios de articulación investigativa a los que uno como investigador, por nuestras propias querencias, podemos tener más conexión, más retroalimentación y más diálogo permanente. Pero ahí están entreveradas y se nos presentan en las rutas, en los caminos, en las encrucijadas, que es la dimensión teórica, la dimensión epistémica, la dimensión ontológica, la dimensión metodológica, la dimensión axiológica, la dimensión praxeológica y la dimensión teleológica. Hagamos o no un reconocimiento advertido, consciente o metaconsciente de esta entreveración del modelo del pensamiento de un investigador, de un académico, de un científico, allá están presentes. Entonces, vamos a revisar pensando que la doctora Miriam Lora y Gabriela, si no me equivoco,
o es Graciela, porque de repente igual, habíamos pedido que nos acompañen en la reflexión de esta modelación teórica, porque si todo es teoría, y ahorita voy a argumentar en breve por qué esta conjetura, de la modelación de la ruta investigativa a través del estudio de caso. Si contáramos con esa posibilidad, estaríamos presentando los análisis así como nos hizo el favor Vania Calle de compartirnos la modelación y la operabilidad de la investigación-acción participativa a través de un emprendimiento investigativo que compartimos. Pues esto sería la segunda parte. La tercera parte, las presentaciones. Y como considero, estamos en un momento en donde yo siempre he sentido que los invitados especiales son ustedes, que los protagonistas de este proceso son ustedes y que somos una comunidad académica y científica, pues tenemos la presentación de la doctora Betty Alejo y es una presentación que de como cada una de las que ustedes han hecho, ha tenido su esfuerzo y la vamos a conocer con el respeto debido. Entonces, en estos momentos y con las intervenciones y con las intervenciones que vayamos haciendo, pues vamos a dar paso. Entonces, empezamos con la reflexión de su servidor, nos seguimos con la posibilidad de este análisis de la modelación del estudio de caso y luego abriríamos la exposición de usted, doctora Betty. ¿Ok? Así quedaría la agenda. Sí, doctora. Doctor Desiderio, buenas noches con todos. El problema es que yo tengo clase a las 8. A las 8 en punto tengo clase en línea con mi trabajo. Entonces, yo le había comentado a ustedes, para no estar presionada por el tiempo, de que tengo o sea, yo trabajo de noche y justamente 2 horas libres en este momento. Ok, pues si, como hemos dicho, los protagonistas y los invitados a esta fiesta intelectual son ustedes y con el permiso de todos los colegas, que no creo que a alguno le incomode que empecemos con usted, pues así lo haremos, doctora. Empezamos con su presentación, adelante, y luego, gracias Juan Luis, siempre convencido de la generosidad y de este espíritu colaborativo de esta gran comunidad científica a la que soy invitado y soy privilegiado por ustedes. Gracias. Escuchamos con mucha atención, doctora Betty, su presentación y su exposición. Los micrófonos y el video es suyo. Muchísimas gracias, doctor Desiderio. Un cordial saludo con todos. Para dar inicio a mi exposición en esta agenda del día de hoy tan importante, les presento la relación que hay sobre la aproximación a una modelación para la formación del Homo sapiens. Como pueden observar allí, he decidido dividir mi exposición en 3 partes, pero como punto de honor les hablaré un poquito de mi trayectoria, tanto personal, profesional y académica. A nivel académico, puedo decir que tuve la gran suerte de comenzar siendo joven, muy joven, como enfermera. Posteriormente, seguí profesionalizándome hasta obtener el título de licenciada en enfermería. Y posteriormente, la vida me fue llevando en esa danza tan hermosa a hacerme licenciada en educación integral, con una gran equivocación quizás o no. Me hice con una mención en matemáticas para entender este mundo tan complejo que de verdad a veces no lo entiendo. En cuanto a los estudios de posgrado, tengo una maestría en ciencia, mención orientación de la conducta y otra maestría en tecnología y diseño educativo, con un doctorado en ciencias de la educación de la Universidad de Carabobo de Venezuela
y algunos estudios que me han interesado muchísimo sobre el coaching ontológico y profesional. En cuanto al ámbito profesional, pues ejercí como enfermera, perdón, durante 36 años, jubilada en Venezuela, y paralelamente, como logré ascender al cargo de enfermera nocturna, pude ejercer como profesora en algunas universidades, como por ejemplo la Universidad Simón Rodríguez, que allí fui generación de relevo durante casi 12 años, y posteriormente trabajé con la Universidad de las Fuerzas Armadas, como 8 años aproximadamente, hasta que tuve el honor de terminar en la Universidad Nacional Abierta, un sistema totalmente de educación diferente a lo que yo venía acostumbrada, porque era a distancia. Y yo no sabía que después de tanto trabajar hasta el 2012, allí, ¿verdad? Estuve con la Universidad Nacional Abierta y se intensificó la revolución del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, que me obligó a emigrar de mi país. Así pues, en la actualidad soy ya residente permanente de mi más estimado país que amo, Ecuador, ¿verdad? Y tuve el honor hace poco de ganar concurso de méritos y oposición para ocupar el cargo de docente titular en la Universidad Tecnológica Israel, en la asignatura de redacción académica. Y bueno, hasta este momento yo les he explicado, ¿verdad? Me ha gustado muchísimo, incluso este diplomado. Mi problema es que justamente la Universidad Tecnológica Israel trabaja doble horario, uno en la mañana y en la noche. En cuanto a las líneas de investigación a las cuales yo me apego y me gusta muchísimo, está relacionado, por supuesto, con la educación, la tecnología, el comportamiento humano y la investigación. En cuanto al plano personal, ¿verdad? Vivo sola por ahora y, bueno, me queda tiempo, ni siquiera de nada. Y feliz, ¿verdad? Porque tengo salud, gracias a Dios, y salud perfecta y un trabajo por ahora estable. Entre los valores que yo proyecto, pues tengo disciplina, responsabilidad y muy buen sentido del humor. Los países que quisiera conocer como algo ya fuera de todo lo que es lo académico, lo personal, lo profesional, pues voy a visitar, Dios mediante, y así lo permita, visitaré Perú próximamente, México y después Italia. Así que, doctor Desiderio, prepárese. Una condición innata de mi persona es que disfruto aprender con los demás. Por eso me siento honradísima de compartir con ustedes mis excelentísimos compañeros profesionales y de alta candidez humana, como lo pueden observar allí, ¿verdad? Hice unas capturas de las presentaciones que ustedes hacen, ¿verdad? Y aparecen ustedes con esa sabiduría que siempre proyectaron durante el trayecto de este diplomado. Por otra parte, ¿verdad? He tenido el honor de aprender bajo la gestión del súper excelentísimo doctor Desiderio, quien es un buen catedrático, pero además de eso, de muy buen corazón, humilde, ¿verdad? Tiene una humildad que rebasa y lleno de sabiduría, junto a la maestra Yasmín, que desborda mucha simpatía y compromiso con nosotros en su apoyo permanente. A ustedes, gracias, gracias, gracias. A modo de introducción a mi investigación, entonces voy a ir explicando poco a poco. Como primer punto de honor, pues traje un video acá, ¿verdad? Cortísimo, para que lo observen y después cuando yo finalice la exposición puedan ustedes hacer la retroinformación pertinente. Como dijo Nicolás Maquiavelo, en general, los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia. Pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven. Continuando, entonces, como pueden leer en pantalla, tengo algunas preguntas de reflexión que me llevaron, ¿verdad?, a hacer algunos aspectos allí, a considerarlos como mis primeras variables. Las preguntas van hacia ¿qué caracteriza la educación actual? ¿Qué falencias son notorias en todo el sistema educativo? ¿Y por qué la sociedad está en crisis?
¿Cuál es el problema en sí del hombre moderno? Como pueden observar entonces, yo comienzo dando una introducción en la temática y digo que el origen de las sociedades se ha heredado del pasado la identidad humana vinculada con lo sagrado y lo profano. No en vano, ¿verdad? El siglo que más duró en esa etapa medieval comenzó en el siglo V y finalizó en el siglo XV, ¿verdad? Con el poderío de la iglesia que no la perdió en su totalidad, pero sí tenía, ¿verdad? El control de la sociedad. Una educación que solo lleva a estar dividida por niveles escolares, donde el aprendiz desarrolla conocimientos disciplinares, además de ciertas simbologías para aprender los valores del bien y el mal, y direccionado a descubrir, esto es un aspecto muy importante acá, ¿a quién soy yo? Porque eso es lo que busca la educación, determinar con estos contenidos, ya les voy a explicar más adelante, ¿verdad? ¿Quién soy yo? En un sistema para vigilar y castigar todo aquello que no esté establecido dentro de los códigos sociales y bajo el dominio de los 4 poderes, que sabemos que hay 5, bueno, por lo menos eso lo decían los libros, el poder económico, político, jurídico y social, y lógicamente hay un autor, ¿verdad?, como es Michel Foucault, que él habla muy bien sobre lo que es vigilar y castigar. Lo cual estableció acá, ¿verdad?, una educación mercantilista que produce conocimientos alineados a un tipo de observador de la realidad en una visión de mundo reducida, en mente estructurada, lineal, secuencial y determinista para enjuiciar todo aquello que no esté establecido dentro de los parámetros normales, eso lo sabemos, ¿verdad? Y por supuesto, en la visión de mundo, en esa experiencia de la estructura vivida del sujeto que nos observa y en contraposición a la negación de la sexualidad, y eso lo hemos heredado, por supuesto, del pasado. Un aprendizaje que no permite una educación holística del Homo sapiens, de ser diferente frente a un contexto complejo, incierto y deshumanizado, lo cual ha ocasionado el equilibrio perdido de la humanidad en el saber bien vivir. Esta problemática tiene grandes impactos en la sociedad actual, como por ejemplo, ¿no? Hay tantos problemas, pero lo más que yo voy a resaltar, la disfuncionalidad familiar, que en ocasiones se desatiende la crianza de los hijos, ¿verdad? Porque cuando hay el divorcio, la separación, el varón se va, se desatiende y la mujer tiene que trabajar por pobreza extrema en algunos países de vulnerabilidad absoluta, delincuencia, indigentes, trata de blancas, prostitución, drogadicción, etcétera, legitimación de la racionalidad lógica en contraposición a otros tipos de pensamiento, como ya lo hemos discutido acá, ¿verdad? Lo hemos socializado, el pensamiento divergente y estratégico, el pensamiento ecológico, el pensamiento de amor, como principio de la condición humana. Entonces, como argumento a esta problemática, realicé el recorrido del estado del arte a nivel internacional, nacional, regional y local para encuadrar la información y, por supuesto, realizar la respectiva triangulación de la misma. Por eso, como primera trayectoria, he decidido entonces plantear, ¿verdad?, las posibilidades de otras rutas, como lo estableció el doctor Desiderio, en la definición del modelo de relación intervariable, en esa interfase investigativa, referencias documentales, y como primera variable de mi investigación, propuse, ¿verdad?, o me propuse revisar qué se ha dicho de la educación para la formación del Homo sapiens. Y tomo los pensamientos de la educación según el documento oficial de la UNESCO. En el año 1996 se comenzó a abordar el tema de la educación y el aprendizaje para el siglo XXI, fundamentado en la teoría, por supuesto, de Jacques Delors, quien propuso los 4 pilares fundamentales de la educación, lo cual hace énfasis en propiciar el desarrollo integral de los estudiantes. Más adelante, entonces, entre los 4 pilares de la educación que propone Jacques Delors, ¿verdad?, es el aprender a conocer, que todos los docentes lo conocemos, ¿cierto? Este pilar se desarrolla mediante los contenidos que integran las diferentes asignaturas en el diseño curricular del sistema educativo correspondiente para promover los procesos cognitivos básicos y, a duras penas, todos aquellos procesos de orden superior.
Sin embargo, este pilar en particular está relacionado con los conocimientos enciclopedistas que producen una información sin sentido, como lo puntualiza Montaigne, quien fue el primero en analizar una cabeza bien puesta que una repleta. El significado de una cabeza repleta es claro, es una cabeza en la que el saber se ha acumulado, apilado y no dispone de un principio de selección y de organización que le otorgue sentido. Asimismo, Edgar Morin, en el libro titulado La cabeza bien puesta, repensar la reforma, reformar el pensamiento, bases para una reforma educativa, publicado en el año 2002, ¿verdad? En su versión español, señala que la educación debe propiciar la actitud natural del pensamiento a conocer, plantear y resolver los problemas, pero también debe estimular el pleno empleo de la inteligencia para cuestionar. Entonces, enseñar a dudar es contribuir a desarrollar nuevas actitudes mentales que se ha dejado, ¿verdad?, de un lado, como desarrollar el olfato, la sagacidad, la previsión, la plasticidad cerebral y, por supuesto, del espíritu, la integración social y, no menos importante, el pensamiento mágico que no hemos desarrollado y lo hemos ocultado. Otro elemento teórico que me pareció interesantísimo incluir en esta variable de la educación es el pensamiento dilemático, por el cual perjudica el pensamiento crítico, según lo propuesto por Jiménez en el año 2022, el cual señala que el pensamiento dilemático se basa en la creencia de que solo puedes escoger entre dos opciones excluyentes, y lo hemos visto, ¿verdad? En esa mente estructurada, encajonada, este tipo de pensamiento produce una manera de pensar y analizar las cosas que encajona la mente con ese observador tan particular que ya nosotros hemos conocido en la contextualización de un mundo, ¿verdad?, deshumanizado y que limita, por supuesto, a ver múltiples oportunidades. Más adelante también coloco allí como un invitado especial al doctor Rafael Echeverría en el tomo 1, El observador y su mundo, quien señala, ¿verdad? Y él tiene unos enfoques muy diferentes porque él es sociólogo y tiene una visión de mundo que encanta de verdad. Y él dice que el mundo occidental ha entrado en una profunda crisis que cuestiona los presupuestos básicos desde los cuales le conferimos sentido a la vida y edificamos nuestra identidad. De la misma manera, resalta que existe la necesidad de avanzar hacia la superación de tales presupuestos y de abrirnos a una comprensión diferente del fenómeno humano. Plantea algunos aspectos de interés en tantos libros que él ha producido. Yo tomé algunas consideraciones importantes, como la ontología del lenguaje, que representa un esfuerzo por ofrecer una interpretación distinta de lo que es el ser humano, ¿verdad? Y lógicamente él habla allí de que debemos alejarnos de los parámetros del programa metafísico que ha durado durante mucho o largo tiempo a la forma como observamos la vida desde ese singular, desde ese observador singular en mente estructurada. También señala que la gran temática del sentido de la vida, lo voy a leer tal cual, ¿verdad?, la que considera el desafío fundamental en nuestro tiempo. Dirige hacia los problemas que guardan la relación con la construcción de nuevas modalidades de convivencia en un mundo globalizado que impide una mirada al otro muy distinta de aquella a la que estamos acostumbrados. La ontología hace referencia a la comprensión genérica en la interpretación de lo que significa ser humano. Cada planteamiento hecho por un observador, y creo que esta es la parte bien interesante, demuestra el tipo de observador que es ese observador. Y eso tiene que ver con nuestra estructura de la experiencia vivida, por supuesto. Allí vamos, ¿verdad?, alineándonos a ese tipo de valores y de la socialización con los mismos pares y con los otros. Por ello, él propone 3 principios centrales como los siguientes. Vivimos en mundos interpretativos. No solo actuamos de acuerdo a cómo somos, y lo hacemos, ojo, también somos de acuerdo a cómo actuamos. La acción genera el ser.
El ser humano que logra ascender a todo su potencial de libertad es aquel que somete su existencia al rigor de la autenticidad, que aprende a enjuiciar los juicios, a evaluar las evaluaciones, a examinar los valores que encuentra en la sociedad. Ello lo obliga, por lo tanto, a trascender muchas de las formas heredadas del pasado que hacen la demarcación entre el bien y el mal, y toma la responsabilidad de crear esa demarcación nuevamente para sí. Por ello resalta que los juicios son la raíz del sufrimiento humano, yo lo creo. Todo sufrimiento está contenido en envoltorio lingüístico. Por otro lado, otro actor que consideré sumamente significativo agregar por el avance que hemos tenido de la educación es a David Bueno, ¿verdad? El cual señala que el principal objetivo de la educación debe ser ayudar a las personas a crecer en dignidad. La educación no debe ser un sistema de control mental, sino un elemento liberador y transformador individual y social que promueva la dignidad humana a todos los niveles. La educación debe ser un elemento de satisfacción que surja de la utilidad, que estimula la imaginación, y este es un actor muy interesante que hay que revisar porque él trabaja con la neurociencia, él es médico. Asimismo, él resalta que cada alumno es biológicamente diferente y en esas diferencias inevitables, ¿verdad?, contribuyen a ser más complejo el oficio del educador y, por supuesto, más apasionante. Y también señala algo allí que me gustó muchísimo, que dice que cualquier proceso mental como actividad de aprendizaje siempre va asociado a un patrón de conexiones neurales concretas, por lo cual, para potenciar, déjame poner acá, ¿verdad? para potenciar el funcionamiento eficiente de la mente, es importante favorecer la capacidad relacional, es decir, nos descubrimos con el otro. En ese descubrimiento, porque ya está demostrado, ¿verdad?, que vemos en el otro lo que hay dentro de nosotros por la teoría de las neuronas espejo. El dinamismo en las ideas y los conceptos, no el trabajo de una memoria estancada. Subraya también que los estudios en neurociencia han dado un salto cuántico muy importante en estas 2 últimas décadas, donde se cuestiona la existencia de las inteligencias múltiples y el mito de que el humano aprende solamente utilizando el 10% del cerebro. Resalta que si bien es cierto que hay una tendencia allí, ¿verdad?, de que cada uno de los hemisferios cerebrales hacia un tipo de procesos de todas las actividades mentales, intervienen ambos hemisferios, es decir, por lo que es falso decir que uno es racional y otro emocional. Ambos intervienen en todos los procesos, lo que no quita que cada situación concreta haya uno que muestre más actividad que el otro, pero no implica directamente que sea más importante. Y por eso ya hace rato también se hablaba de aprender, ¿verdad?, con la totalidad cerebral. Si bien es cierto que hay una tendencia de cada uno de los hemisferios hacia un tipo de proceso, en todas las actividades mentales intervienen ambos hemisferios y ya, ¿verdad?, por lo que es falso decir que uno es racional y el otro es emocional. Todos somos emocionales y racionales a la vez. Y, por supuesto, ese es el actuar del ser humano. Lo cierto es que los procesos cognitivos complejos, esto me pareció muy interesante, los procesos cognitivos complejos no involucran nunca una única región del cerebro que se activa de forma aislada, sino que diversas redes y zonas que funcionan de manera combinada, coordinada e integrada. Las actividades de aprendizaje en el aula requieren estar integradas y ser integradoras y deben ser transversales y contextualizadas para que activen, ¿verdad?, para que activen e impliquen al máximo número de redes y zonas posibles. Por ello señala que si un aprendizaje no va asociado a un componente emocional, el cerebro no ve ninguna utilidad en guardarlo y por ello lo olvidamos con rapidez, ¿verdad? Y si lo recordamos, son fragmentos allí que no, más adelante, pues la memoria a corto plazo se la va, ¿verdad?, borrar. Otro aspecto que me pareció sumamente interesante, retomando nuevamente, ojo, los 4 pilares fundamentales de la educación propuesto por Jacques Delors, es el aprender a ser.
Y este aprendizaje busca desarrollar la racionalidad instrumental, como ya la conocemos, ¿verdad? Las habilidades, destrezas, competencias, para poner en práctica todo aquello que se ha aprendido de forma teórica. En ideas de este libro, ¿verdad? Que es un modelo de gestión allí del doctor Sandoval, él propone 10 competencias que las pueden leer acá. No es en este momento por el tiempo, no las voy a describir, allí las dejo, ¿verdad? En aras de que el que quiera pueda profundizar. En cuanto a los otros dos pilares propuestos por Jacques Delors, tenemos entonces el aprender a hacer. Busca que cada estudiante pueda descubrir, y ese ha sido uno de los problemas de la educación, el quién soy yo, generalmente relacionado con los contenidos, ¿verdad?, de la educación sexual, como por ejemplo las infecciones de transmisión sexual, tienen que aprender lo que es el sistema reproductor masculino y femenino, todo lo que tiene que ver con los métodos anticonceptivos, la autoestima, la comunicación asertiva, entre otros contenidos que bien claro está que no han hecho brecha en el humano. Por otro lado, el aprender a convivir busca despertar la conciencia del sentido humano para aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas. Cabe destacar que se han hecho grandes esfuerzos para educar al humano, como, por ejemplo, ¿verdad?, las aulas felices, educar las emociones, el pensamiento positivo, todo lo que tiene que ver con el enfoque humanista, pero ninguno, ¿verdad?, ha logrado abrir esa brecha que se necesita para marcar la diferencia. Sin embargo, otro actor que consideré sumamente importante incluir fue el pensamiento de Freire, ¿verdad?, muy conocido a nivel de Latinoamérica. En el año 2006, él propone la pedagogía, la autonomía, para desarrollar una educación integral de calidad y responder a las necesidades que surgen del contexto educativo y social. Entre las extrapolaciones que pude hacer rápidamente de este autor tan complejo, considera que enseñar exige pensar acertadamente y en coherencia con lo que se dice y con lo que se hace. Y ya, ¿verdad?, Max Weber decía que caminamos contrario a lo que pensamos, sentimos y actuamos. Y él dice, ¿verdad?, que es necesario enseñar a pensar hacia la lógica y la crítica. Y la reflexión crítica hace de la práctica pedagógica una acción que encierra el movimiento dinámico y dialéctico entre el hacer y el pensar sobre el hacer. Es muy interesante. También refiere que si bien es cierto que existen diversas teorías pedagógicas que intentan responder a los desafíos educacionales, como por ejemplo los paradigmas de la escuela nueva, la pedagogía liberadora, el enfoque cognitivo, constructivista, la teoría sociocrítica, incluso la teoría de sistema, la teoría tecnológica, no han podido vincular los conocimientos para integrar la cabeza, ¿verdad?, el cuerpo, las emociones y la espiritualidad, y por supuesto vinculado en una conciencia social en la información, en la formación del humano. Desde mi observador, y yo voy escribiendo, voy explicando, ¿verdad?, considero que la educación presenta una disrupción que divide al Homo sapiens tanto en el pensar, en el hacer y en el sentir y en el actuar. Concluyendo con esta primera parte del discurso, puedo inferir que la educación actual se ha vuelto impropia para responder a los problemas complejos frente a una sociedad incierta, ¿verdad?, y en constantes cambios, como ya lo hemos aprendido a visualizar con las enseñanzas de todos los compañeros y, por supuesto, en la gestión del doctor Desiderio. En consecuencia, me surge otra interrogante allí. ¿Por qué la escuela no ha considerado educar para una verdadera revolución humana? ¿Ah? Y hablamos de revoluciones allí sociales, pero nunca del humano. Y que coadyuve a los problemas de la sociedad en constantes cambios. Y la otra reflexión que me surge, ¿qué necesita el humano aprender para ser diferente frente a un contexto que es totalmente diferente? En la segunda trayectoria, ¿verdad?, allí pueden observar que he hecho el encuadre allí sobre la definición ontológica y epistemológica como segunda trayectoria, tal cual como usted lo marcó allí, ¿verdad?, en la estructura cuando nos enseñó en la primera vez. Un actor que hay que conocer, leer, ¿verdad?, muy reconocido a nivel
mundial es el maestro Luis Beltrán, en el año 1990, refiere que las escuelas no pueden ser reflejo de la sociedad que tenemos. La escuela debe ser reflejo de la sociedad que queremos. Existe la necesidad entonces de reestructurar la enseñanza escolarizada que vincule la condición humana en su propia comprensión y autorreflexión, que acceda a observarse en el mundo interior, en la reconstrucción permanente de sí mismo. Por supuesto, no puede faltar un invitado súper especial que lo conocí con el doctor Desiderio. Yo en mi doctorado había escuchado a él, pero no me entraba por ningún lado su pensamiento. Y ahora, por supuesto, ahora sí, por lo menos ya estoy entendiendo un poco ese pensamiento tan complejo y tan interesante. Al invitado especial es Hugo, que dice que vivimos en una crisis de orden científico internacional, una visión reduccionista de la realidad y del hombre en la sociedad globalizada, cuyo conjunto constituye el paradigma de la simplicidad y un pensar resistente, ¿verdad? Y lo vemos a cada rato y lo vimos cuando iniciamos, ¿verdad? Estábamos engrichados todos porque no entendíamos el pensamiento complejo, en contraposición del pensar teórico para entender desde una realidad compleja, cambiante e incierta, que permita solucionar los problemas complejos de las comunidades, y eso lo debate cada ratico el doctor, ¿verdad? el doctor peruano. Ahorita no me llega el nombre. Se reclama un nuevo modelo de organización de los saberes y, por supuesto, de la educación. Otro concepto que consideré allí, ¿verdad? Como el origen epistemológico, por supuesto, y como lo hemos conocido, lo hemos manejado y lo hemos entendido más, es el pensamiento complejo, ¿verdad? Bien trabajado acá por nosotros y por el doctor Desiderio, por supuesto, Edgar Morán. Propone en el año 1999, yo hice algunas extrapolaciones rápidas nada más, él dice que el pensamiento complejo es un tejido en conjunto que integra lo simple y lo multidimensional. El pensamiento de la simplicidad pone orden en el universo y persigue el desorden. El orden se reduce a un principio de control para la sociedad, ocasionando el caos actual. Vivimos un caos y en una incertidumbre. El hombre es un individuo biológico, pero al mismo tiempo complejo. Por lo tanto, la educación rechaza la complejidad y ha estado direccionada mediante un determinismo universal que predice cualquier evento del futuro. Allí también extraje algunos aspectos del pensamiento complejo, y lo que yo pude entender es que la sociedad es un todo, ¿verdad? Integrado como un sistema en la teoría de sistemas, y ahora que vivimos en esa cultura tecnológica, ¿verdad? Nos arropa cada día más, nos desentendemos, ¿verdad? Pero seguimos siendo un sistema, lo vimos con la pandemia, ¿verdad? Que a todos nos afectó, unos más, unos menos. Y por supuesto, algo muy importante acá del pensamiento complejo es que se maneja frente a un bucle recursivo entre lo simple y lo complejo, un pensar complejamente, no sé, diferente, y como metodología de acción cotidiana. También me interesó mucho el diálogo de saberes de la integración, y está lógico, hay una ruptura allí epistemológica con el método clásico, ¿verdad? Y algo que me llamó mucho la atención es el impacto en las esferas mundiales, porque no es que debemos eliminar lo simple, es que lo simple está en lo complejo y lo complejo en lo simple, ¿verdad? Pero debemos vincular todas las teorías, las visiones mutilantes de la realidad, para poder nosotros integrarnos primeramente como especie, ¿verdad?, humana, y resolver los problemas sociales, en esa incapacidad que tenemos para concebir la complejidad de la realidad antroposocial, que es lo más difícil entendernos a nosotros mismos en esa microdimensión que es el Homo sapiens. Otro aspecto de mucho interés, ¿verdad? Aquí rápidamente, no voy a decirlos todos, es que en esas interacciones, acciones, deben ser inseparables, el orden y el desorden estarán juntos, ¿verdad? La incertidumbre, la ambigüedad, el riesgo de la ceguera del conocimiento, y por supuesto aprender a gestionar a partir de pensamiento complejo, que es lo que más me gustó, conlleva a varias cosas, que es incluir, ¿verdad?, en nuestro cerebro, en nuestro pensar, conceptualizar y accionar, es el bienestar personal, pero también el bienestar social. No puede ser que a estas alturas de nuestra historia de vida del Homo sapiens haya personas que tengan tanta riqueza y que estén ciegos frente a una realidad, ¿verdad?, por el ego y la vanidad.
el compromiso social es de todo, en esa corresponsabilidad, en ese nuevo valor que es la integración. La evaluación permanente como una oportunidad, ¿verdad?, para superar todas las trincheras y mejorar cada día más, superar la ceguera del conocimiento como parte de la barbarie, superar la prehistoria del espíritu humano, ¿verdad? Y eso de la trinchera lo aprendí con usted, doctor Desideri. Ahora bien, surge una nueva interrogante. ¿Cuál es la misión de la escuela realmente? En este sentido, incluí, por supuesto, a mi más estimadísimo, ya fallecido, Humberto Maturana, quien habla de la autopoiesis, ¿verdad? Y dice que educar es un fenómeno biológico fundamental que envuelve todas las dimensiones del vivir humano en total integración del cuerpo con el espíritu, recordando que cuando esto no ocurre se produce alienación y pérdida del sentido social e individual en el vivir. Educar es enriquecer la capacidad de acción y de reflexión del ser aprendiz, es desarrollarse en comunicación con otros seres. Así la educación debería corregir más el hacer y no directamente ser, y esto me llamó muchísimo la atención, convidando al aprendiz siempre que sea posible a la reflexión para que él pueda desarrollar la autonomía, la creatividad y el espíritu crítico. Y este aspecto creo que es lo que más me impactó de mi amadísimo Humberto Maturana, porque él es difícil de entender. Y ya que al corregir el ser, dice Humberto, es decir, como el individuo debería ser o dejar de ser, estaríamos negando al otro, destruyendo la aceptación de sí mismo y disminuyendo su autoestima. Al negar al otro, al minar su autoestima y el respeto que tiene de sí mismo, al desvalorizar su conducta, sus comportamientos y realizaciones con críticas, control continuo, desconfianza y exigencia ciega, restringimos su inteligencia a partir de nuestra falta de sensibilidad y de inteligencia en el operar de nuestro vivir y convivir, y lo vemos todos los días, ¿verdad? Desde la escuela, que estamos alienando allí al estudiante, alineándolo, ¿verdad? Un tipo de pensamiento y, por supuesto, de conducta. Por ello, Humberto Maturana señala que los ambientes educacionales deben constituirse en espacios de acción y reflexión, ambos fundamentados en la emoción, recordando que la reflexión se constituye también en un acto de desapego, al admitir que aquello que pensamos, ojo, deseamos, opinamos, analizamos y hacemos puede ser pensado, analizado, observado, resultado, construido en diferentes maneras, es decir, en propias palabras concretas, un cambio de observador a partir de un análisis más reflexivo, más hacia una mirada introspectiva hacia nosotros mismos, para cambiar ese chip mental que no nos deja ser, que nos deja ser tan estructurados, mejor dicho, estamos muy estructurados. Dice Maturana, entonces, señala que educar para el sentir pensar es educar en el camino del amor, en la entereza y la sabiduría para ser más compasivos, amorosos y generosos, que está pidiendo a grito, ¿verdad? Nuestra sociedad está diciendo allí que estamos deshumanizados. Educar en la biología del amor es reconocer que la emoción es la base de la razón. Y por supuesto, y que el amor, esto me encantó, es la terapia del universo, la primera medicina delante de cualquier enfermedad o desesperanza, independientemente de la edad, religión o país. Por supuesto, otro concepto allí como fundamento teórico y epistemológico, buscando el origen, ¿verdad?, de esta explicación para una nueva visión de la educación, considera importante incluir la teoría de Walter Rizzo, ¿verdad?, en el poder del pensamiento flexible. Me encanta este hombre porque establece, ¿verdad?, 3 tipos de mente, y solamente voy a resaltar la que a mí me interesa, que es la mente rígida, y señala que es aquella que se aferra a los dogmas y a las creencias irracionales, la que no se atreve a cambiar de opinión ni es capaz de buscar soluciones distintas a sus problemas. La mente rígida es una limitación que favorece la intolerancia, el prejuicio y la discriminación, sino que también suele producir trastornos psicológicos. Por ello, es importante, ¿verdad?, restablecer lo que él dice acá, que las personas inflexibles les cuesta alcanzar un estado de paz interior, y por eso es que la sociedad está enferma de verdad. Este tipo de individuos busca afectar negativamente a los otros, son depredadores de energía, viven altos niveles de cortisol y, por supuesto, de depresión, tienen baja tolerancia a la frustración, les gusta mantener el control de las cosas, muy malas relaciones interpersonales y
lógicamente les cuesta aceptar esa mirada hacia sí mismo. Como tercera y última trayectoria, ¿verdad? Doctor Desiderio, no se preocupe, quedan como 15 minutos. Tengo algo importantísimo que agregar aquí. En la tercera trayectoria, como usted lo solicitó, ¿verdad? En la definición metodológica, aquí me voy a poner por aquí porque que me tapa la presentación. La definición metodológica, pues consideré importantísimo resaltar aquí que fui nuevamente a todas las clases sincrónicas grabadas, ¿verdad? Para extraer y encuadrar todo lo que es el diseño metodológico. Por lo tanto, consideré importante agregar lo siguiente. La investigación transdisciplinaria, tal como lo señala el doctor Desiderio en el año 2022, es un proceso de construcción permanente que emplea una secuencia para desconstruir la realidad a partir de la definición del problema social en una mirada compleja, para producir un conocimiento desde una racionalidad dialéctica, dinámica y en interconexión permanente con otras disciplinas, que permita la metacognición del objeto observado y en un diálogo de saberes como dos elementos que producen la disrupción para acercarnos y encontrar posibles soluciones finitas, no acabadas, frente a los fundamentos teóricos, ontológicos, epistemológicos y metodológicos, produciendo los desafíos de la trinchera, dice el doctor, que habrá que superar para convertirse en un investigador dispuesto a desaprender. Asimismo, ocasiona un diálogo entre los paradigmas de la simplicidad, multicomplejidad en un trabajo colaborativo, nunca se me olvide, para poner en cuestionamiento todo aquello que ha prevalecido como verdad irrefutable. Esto facilita superar los obstáculos epistemológicos para unir lo que está desunido, reunir lo que está aislado para integrar el contexto globalizado, ¿verdad? Cooperar, colaborar y emprender en un nuevo modelo de sociedad más humanizada, donde los protagonistas son los actores sociales y nosotros, desde la estructura de la experiencia vivida. Permite la reflexión permanente en un acto investigativo mediante la epogé que conlleva, ¿verdad?, al investigador poner entre paréntesis toda esa relación dialógica y el pensamiento resistente en un pensar distinto para romper viejas estructuras y observar como un observador diferente, sin juicio y ante una realidad no agotada. Sin duda, la investigación transdisciplinaria permitirá resolver los problemas de la cotidianidad como si fueran propios y no ajenos a nosotros. Wow. Por otra parte, el modo de abordaje empírico-analítico en esta investigación lo realicé con la aplicación del método hermenéutico mediante el diseño documental que generó un conocimiento entre, ¿verdad?, la revisión del estado del arte en ese arqueo bibliográfico para el trabajo documental y el diálogo con la teoría misma. Comunidad de análisis, utilicé, ¿verdad?, la triangulación de la información que me permitió encuadrar la teoría y desarrollar nuevos conceptos, ojo, que pudieran servir para la formación del Homo sapiens. Por ello, como primer teoría que vinculé, ¿verdad?, en este trabajo práctico del método que llama el doctor, consideré vincular tres grandes teorías. Entre la primera, el concepto de ser humano de Nicolás Maquiavelo. Él es reconocido, ¿verdad?, como el precursor de la psicología humana, con un contenido dualista. Me encantó esto, nunca había leído a este señor, por eso me llamó mucho la atención. Dualista, racional e instintivo, donde este último es dominante e inmutable. Su idea de hombre dice que el ser humano como unidad, como una dualidad, perdón, que se debate entre la condición humana y la condición animal, y lo creo. El hombre tiene menos consideración, también lo señala, en ofender a uno que se haga amar que a uno que se haga temer, pues el amor se retiene por el vínculo de la gratitud, el cual, debido a la perversidad de los hombres, es roto en toda la ocasión de propia utilidad. Pero el temor se mantiene con un miedo al castigo que no abandona a la persona nunca. Y por ello, ¿verdad?, esta parte, rápidamente, no lo voy a leer todo, dice, el hombre es una dualidad
que se debate entre la condición humana y su condición animal. A la primera corresponde el campo de la razón, que lo diferencia en su especie, a la segunda el campo del instinto, que lo iguala con su especie. En la condición racional humana hay desarrollo y ampliación del conocimiento, ¿verdad? En cuanto a los avances de la ciencia, la tecnología, lo estamos viendo, pero la condición instintiva humana permanece inalterable sin modificaciones cualitativas y por lo tanto es la misma especie. Para refutar o apoyar la teoría de Maquiavelo, y más que refutar, yo creo que es más apegarlo a lo dicho, consideré importante el aporte de la teoría tridimensional, ¿verdad? Que la he leído porque, por mis estudios de posgrado, y lógicamente me gusta mucho la teoría tridimensional porque el doctor Gunn señala que el ser humano se debate en la danza de la vida entre el placer y el displacer, la tensión, la relajación, la excitación y la calma. Y como segundo aporte de este trabajo tan interesante, pues consideré importante agregar al doctor Miguel Ruiz, ¿verdad? En la maestría del amor. Este es un hombre que es médico, pero de verdad encanta a cualquiera. Y él direcciona la filosofía de los toltecas y dice que un tolteca es un artista del amor. Entre los aspectos que plantea, la mente herida. Y haciendo una extrapolación allí de ese libro tan largo, él dice que nuestra mitología personal está poblada de héroes y villanos, ángeles y demonios, reyes y plebeyos. Creamos una población entera en nuestra mente e incluimos múltiples personalidades para nosotros mismos. La mente humana padece una enfermedad que se llama miedo, que pertenece al cuerpo emocional, que está lleno de heridas infectadas por el veneno emocional que provocan el sufrimiento del ser humano, y lo vemos, ¿verdad? Entre el egoísmo, ¿verdad? La maldad que cada día nos arroja. Y dice, llevamos una máscara social porque resulta demasiado doloroso vernos a nosotros mismos o permitirnos que otros nos vean tal como somos tan susceptibles y vulnerables, y eso lo sabemos. Pero lo que nosotros realmente lo que somos, en realidad, dice el doctor Miguel Ruiz, es puro amor, y él es médico de medicina. Y para convertirnos en maestros del amor, tenemos que practicar el amor, que es una cuestión de acción, y creo que realmente eso sin ánimos, ¿verdad?, de imponerlo, creo que es lo que nos falta realmente, practicar el amor, pero el amor del bueno. Y otro autor, ¿verdad?, como teoría de cierre acá, que me interesó muchísimo, por supuesto, incluir es los aportes de Krishnamurti, que él propone, ¿verdad?, acá en su libro, El libro de la vida, habla de, ya estoy cerrando para que sepan, el conocimiento propio. Y dice que es un proceso no es un fin en sí mismo. Para conocernos deberíamos estar atentos a nosotros mismos en la acción, la cual es relación con la sociedad y la humanidad. Y yo lo digo así tal cual, es voltear el espejo para mirarnos a nosotros mismos en esas profundidades del que realmente nosotros somos, el yo soy. Y conocerse a sí mismo, ¿verdad? Es conocer cada pensamiento, cada estado de ánimo, cada palabra, cada sentimiento, es decir, todo lo que somos nosotros como seres humanos. Y lógicamente eso nos permite, ¿verdad?, hacer una comunicación introspectiva no para enjuiciarnos, sino para sacar la mejor versión que hay dentro de nosotros. Por supuesto, él dice que el autoconocerse es, por tanto, una mirada introspectiva y reflexiva hacia el interior de la propia mente y de los propios procesos mentales, lo que obliga a una necesaria capacidad de autocrítica permanente, y lo explica muy bien Rafael Echeverría también. La autoconciencia, en cambio, ¿verdad?, es el proceso mental que permite ser conscientes de que somos conscientes. Es necesaria para interpretar el mundo y responder, reflexivamente a sus novedades e incertidumbres. Ahora bien, ¿a qué quiero llegar yo? Bueno, como invitado de honor, por supuesto, para terminar de vincular eso que yo quisiera, pero que no logro como que encuadrarlo en su totalidad, no importa, ya vendrá, ¿verdad? El doctor allí se está preparando, yo sé que se ha leído muchísimo, pero realmente me interesa mucho los aportes de Erich Fromm, ¿verdad? Y dice así,
que la principal tarea del ser humano en la vida es darse luz a sí mismo para poder convertirse en lo que realmente es, en alguien más noble, más fuerte, más libre y sobre todo más libre de sus propios demonios, digo yo. Y el concepto de libertad como característica principal para el desarrollo del ser humano, la relación con la sociedad, porque así el ser humano continúa en la búsqueda de esta libertad y se desarrolla realmente como una persona libre. 3 aspectos que me gustaron muchísimo de este autor, que lo destaca, ¿verdad? El autoritarismo, destructividad y la conformidad que tenemos los seres humanos a veces cuando andamos sin propósito de vida. Y lógicamente señala que la familia es el medio en donde la persona se desarrolla y tiene que ver con la forma en la que toma decisiones acerca de la libertad. Para mí es importante decirle, ¿verdad?, que en este actor lo que más me gustó es la teoría del amor, porque él describe el amor en 2 grupos, ¿no? El amor productivo y el amor improductivo. Y menciona algunas actividades complementarias como el querer, la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, ¿verdad?, de primer mundo, el respeto hacia el otro, la legitimidad del otro, lógicamente. Y Erich Fromm dice que la educación del amor es difícil, ¿verdad?, pensar en la educación sin el amor. En cualquiera de sus significados, educar supone una búsqueda del bienestar del otro, búsqueda que a todos nos queda claro, es muy parecido al amor. ¿Y el amor? ¿Qué es el amor? El amor es justamente el bienestar colectivo, ¿verdad?, de nuestra sociedad, para que estemos todos felices y vivamos en ese paraíso de Adán y Eva que nos negaron. Y por supuesto, él dice que el que educa sin pensar en el beneficio del otro, amaestra. Y por último, por supuesto, dice que el amor no es esencialmente una relación con una persona específica, es una actitud, una orientación del carácter que determina el tipo de relación de una persona con el mundo como totalidad. Y él hace una clasificación allí muy interesante de los tipos de amor. Sin embargo, yo voy a detenerme solo a uno, que es el amor a sí mismo, ¿verdad? Y es el autoamor. Y en esa mirada hacia mí mismo debo aprender a amarme a mí para poder amar al otro en eso, ¿verdad?, en esa proyección del humano. Y se expresa el hecho de que el amor es una actitud que es la misma hacia todos los objetos, incluyéndome a mí mismo en mi amor propio. Lo importante de la educación es construir el ser y no crear escuelas y universidades como ¿verdad?, nos han domesticado allí, que fabriquen e impongan conocimiento para hacer de las personas seres obedientes sin capacidad crítica. Por supuesto, ¿qué es lo que yo he querido encontrar acá? Y es lo que yo propongo en esta larga trayectoria investigativa, en esta nueva visión. Ojo, esta es una nueva investigación que estoy realizando y propongo, y me imagino que lo presentaré en un intercambio que tengamos en la socialización en Redilac, ¿verdad?, más adelante. Propongo el aprendizaje personal. ¿Y por qué lo propongo? Bueno, porque debería ser incluida en la formación del Homo sapiens, para conocer quién no soy yo, porque yo no trabajaría con el yo, sino quién no soy yo y descubrir lo que sí quiero ser para tomar acciones de intervención en los dominios del pensamiento, lenguaje, corporalidad, emocionalidad y en el desplazamiento de escenarios inciertos y ciertos. No se trata, ojo, de cambiar la historia personal, no, señor Juan Luis, pero sí, ¿verdad?, de quien aprende, pues ya ha tenido lugar, sino iniciar un aprendizaje de autoobservación, transformación y renovación en ese hombre complejo. Wow, para finalizar, y me disculpan, ¿no?, porque la intervención de verdad ha sido larga, pero es que ha sido, de verdad, esto ha sido muy interesante desde mi punto de vista. Voy a dedicar acá, ¿verdad? Yo recuerdo mi primer encuentro con ustedes, que ha sido siempre con la cámara apagada por la situación de mi trabajo, pero yo escuchaba todo lo que decía el doctor Desideri y una de esas dijo, bueno, pero yo creo que Betty no conoce a un artista mexicano, ¿verdad? Y a él le gusta mucho esa canción y por tal motivo hoy le traigo para cerrar justamente esta canción. No, yo digo, amigo, abrázame muy fuerte, amor. Yo pido un aplauso para liberarnos de la condición tensa de esta ruptura multidimensional, porque no estamos acostumbrados a escuchar en una comunidad científica. La verdad nos ha chocado, Betty, a mí que comparto toda esa narrativa,
me ha puesto en una condición de sublimación teórica, de decir gracias, Betty. Se me olvidaba que en el silencio de tu cámara, porque nos había dicho que tú tenías el impedimento laboral, muchas veces me referí a ti y escuché un silencio que hoy vale la pena haberlo traducido en este tiempo que tú has maravillosamente construido, y diría Alondra, deconstruido. Gracias, no estamos acostumbrados a estas rupturas porque nos simbra en nuestros modelos de resistencia emocional. Muchísimas gracias, Betty. Y yo quisiera pedirte una disculpa. Esta ponencia magistral, como han sido la de todos, no nos va a dar tiempo para poderla abordar. Yo quisiera atreverme con respeto a pedirle a la doctora Vania Calle, que aparentemente estaría en un extremo de pensamiento analítico, que nos ayude a sacar toda esta aportación investigativa que la doctora Betty nos ha dejado hoy. Si me permite, Vania, poder pedirle ese favor, porque quiero que se pueda revalidar algo que siempre nos da miedo decir. Te amo, te quiero, en el sentido humano más profundo. Hemos querido que nos lo digan, hemos deseado sentirlo y nos los han negado muchas veces. Origen y principio, diría Erich Fromm, desde la herencia psicoanalítica freudiana de todos nuestros más grandes sufrimientos. Gracias, gracias, Betty, por atreverte a hacer esto, por romper la reverencia, por romper la solemnidad, y también por pedirte una disculpa para dar paso a las otras exposiciones, y que Vania me haga el honor de poder comentar en la próxima sesión las aportaciones de Betty, y ojalá que aunque no la veamos, ella lo esté escuchando. Gracias. Sigue, por lo tanto, después de esta presentación magistral, la presentación de la doctora Miriam Lora Loza con el doctor Juan Luis Rodríguez Vega, que nos están planteando los retos y desafíos de la modelización del estudio de caso. Adelante, colegas. Gracias, doctor Desiderio. Bueno, en primer lugar, para lo importante, lo más importante de este momento, que es felicitar a Betty Alejo por la lección que hoy día nos ha brindado, ¿no? Los que tenemos carrera de psicología entendemos bastante bien de que las estructuras emocionales en un entorno académico muy objetivo suenan a veces dispar con lo que nosotros pensamos en el interior, ¿no? Es que a veces hace que eclosione nuestro ser de forma muy, como les digo, tal vez para algunos dolorosa, tal vez para otros que estén en un terreno completamente diferente sea una pérdida de tiempo, pero no es para nada una pérdida de tiempo. Esta situación que ha brindado Betty el día de hoy demuestra que realmente somos seres humanos y que también en el acto de investigar hay una componente más allá de la misma subjetividad, que es en este caso lo que dijo Erich Fromm, ¿no? El arte de amar. Y el arte de amar también debe estar vinculado a la investigación, porque si uno investiga con amor, lo logra mejores cosas. Entonces eso para felicitar a Betty, porque merece felicitarse ese tipo de actitudes. Ahora voy a proceder a entonizar el tema que nos han solicitado a nosotros, a la doctora Miriam, a quien le habla. No sé si me permite compartir pantalla, doctor. Adelante, Sí, adelante, sí, Yasmín ya le dio derecho. ¿no? Ya. Listo, ¿están viendo la pantalla compartida, no, doctor? ¿Doctores? Ya, nomás hay que expandirla, por favor, Juan Luis. Listo. Bien, para complementar las ideas que son interesantes, hemos visto hoy día, por ejemplo, en el discurso que nos ha brindado Betty, concepciones interesantes que tratan de armar un modelo complejo de entendimiento y hermenéutica de lo que es en sí el acto de investigar y el acto de ser humano en el mismo propio hecho del sentido de la investigación. Y la idea fundamental, doctores, es que para poder desarrollar una actividad investigativa, sea cual sea el entorno en que nos movilicemos,
si es una investigación disciplinar como la que estamos realizando en nuestras diferentes universidades, o lo que estamos aprendiendo acá, que es el enfoque transdisciplinar superior al interdisciplinar, es sencillamente transitar a través de lo que se denominan los ejemplos, los modelos, las estructuras que permiten organizar la arquitectura del pensamiento. Y en ese sentido, doctores, hoy día vamos a brindar una breve disertación sobre este punto, ¿no? La modelación, en este caso, del estudio de casos como una metodología de investigación transdisciplinar. En este sentido, presenta la doctora Miriam, que va a complementar con algunas ideas interesantes de la cosecha de conversación que hemos tenido para poder realizar este trabajo, y quien les habla. Bueno, el caso, doctor, en el entorno investigativo. Mire, y para todos, cuando hablamos del estudio de casos, se pretende justamente algunos elementos que son importantes. Es un tránsito, doctores. ¿Es un tránsito entre qué? Entre la investigación y la aplicación a través de un vínculo de interacción entre los dos. En ese sentido, existen modelos que van a aterrizar justamente en esquemas específicos del estudio de casos asociado con el caso propiamente dicho en una línea de tiempo, donde desde un elemento fundamental que es el objeto del conocimiento, se pasa a una descripción del mismo. ¿Cómo ocurre el entorno de una determinada dificultad? Los casos, doctores, en ese sentido han sido estudiados por todos nosotros en las diferentes disciplinas que nos hemos formado. Hay casos en medicina, hay casos en administración, hay casos en pedagogía, que siempre pretendemos resolver con una estrategia de que fortalece nuestras habilidades profesionales. Y obviamente nosotros y cualquier persona puede aplicar este modelo para solucionar sus propios problemas. Es decir, podemos extrapolar este enfoque a algo más que simplemente una aplicación mera o tangible que vendría a ser un acto investigativo, un proceso de investigación, sino también, doctor, a algo que podríamos considerarlo personal, ¿no? O también a su vez, o en su defecto, que podría involucrar una comunidad. He ahí la importancia del caso para una socialización comunitaria en el enfoque transdisciplinar. Trabajar en comunidades, doctor, no es lo mismo que trabajar en el ámbito rural o urbano. Estamos hablando de hermenéutica, estamos hablando de otro sistema. Entonces, se pretenden algunos objetivos clave en este entorno. Primero, describir el objeto fenómeno. Segundo, explicar las razones por qué este objeto es como es. Y extrapolar a dos elementos, que son los elementos futurológicos, ¿no? Un futuro probable, posible y deseable, de lo que podría ser. Esta predicción del futuro del objeto nos ayuda a planificar las mejoras del mismo. Algo así como el ciclo administrativo de Deming, ¿no? Pero un poco más mejorado en el sentido de que los objetos similares generalmente son casos futuros. Y eso se basa en el sentido de poder normalizar o estandarizar respuestas de ese entorno. Entonces, para ello, doctor, y recordando la exposición que tuvimos nosotros en el entorno en vivo, recuerdan, doctores, el enfoque en espiral, existe un modelo hermenéutico espacio-temporal que podría para nosotros servirnos de importante asiento para ello, ¿no? Primero es que para poder abordar un caso, y el caso te permite transitar de esta forma en una espiral, es pasar de una comprensión preliminar a una comprensión más profunda, debido a que el caso, doctor, no se resuelve tal vez de forma individual, sino debe ser más provechoso resolverlo desde una perspectiva grupal. Entonces tenemos puntos de vista que pues obviamente aterrizan a diferentes esquemas de trabajo, de organización. Estos esquemas de trabajo, organización, de pensamiento, paradigmas, estereotipos, presupuestos, pues obviamente nos ayudan a nosotros a entender diferentes puntos de organización de la naturaleza del objeto mismo. Y ahí la clave de la transdisciplinaridad, una visión más allá de una relación interdisciplina, sino una visión que tiene que ver más que todo con el aspecto holístico hermenéutico. Entonces, para ello, doctor, surge una naturaleza, como le digo, funcional, en la cual esta comprensión preliminar y aterrizar en una comprensión más profunda los puntos de vista que cada persona obviamente propugne en relación a este modelo se sustentan netamente en teorías. He ahí el origen de lo que en lo cualitativo se denomina la teoría fundamentada, la representación de la naturaleza, de la sociedad o del pensamiento, las representaciones básicamente sociales intervienen para poder lograr este mecanismo. Entonces,
tenemos una línea futurológica con dos pronósticos, uno en base débil, que es aquel que no se sustenta en ninguna teoría, y otro que tiene una base robusta, que es la que se sustenta en una teoría que pues obviamente es fuerte. En el enfoque transdisciplinar, doctor, nosotros no desaprovechamos nada, tampoco somos eclécticos, no desaprovechamos nada en el sentido de que nos vamos a valer de los enfoques tanto del entorno disciplinar positivista, del entorno disciplinar fenomenológico, hermenéutico, cualitativo, o del dialéctico crítico. Esto, doctor, nos brinda una comprensión del enfoque complejo. El enfoque complejo no es de tendencia positivista, ni tampoco fenomenológica, ni mucho menos de tendencia dialéctica. El enfoque complejo es de tendencia holística, es de tendencia abarcadora, y por lo tanto, doctor, tiene que desarrollarse en dos ideas centrales, ¿no? Primero, el trabajo con los datos para construir el caso, ¿no? Es importante tener la armazón del discurso del caso. Y lo segundo, los métodos de pronóstico convenientes, porque acá hablamos no de un diagnóstico, sino de un pronóstico de qué ocurriría en el futuro probable, posible, deseable, si es que la continuidad se manejase y cuáles son las alternativas de solución. Entonces podremos incluir técnicas como el método Delphi, el famoso juicio de expertos y otras más. Además, lógicamente, doctor, involucra, ¿qué cosa? Aplicar un modelo de entorno causal, o sea, de causa-efecto, y a un modelo que supere el entorno de la determinación de los límites de este sistema. Hablar del enfoque transdisciplinar es hablar de superar los límites. Entonces, por ejemplo, si un sistema cerrado es una comunidad, el entorno del sistema, los límites del sistema son la interacción que tiene esa comunidad con el resto del contexto territorial. Para ello, doctor, tiene que haber vínculos específicos ¿de quién? Del investigador o del gobierno local para poder entablar un mecanismo de desarrollo dentro de esa comunidad. Y la investigación transdisciplinar lo que involucra o lo que obliga es a poder emplear esta herramienta para poder generar desarrollo local. Así de sencillo. Entonces, hay dos asociaciones acá que son claras. Primero, la asociación de la teoría, ¿no? La teoría que está acá esquematizada, que es la teoría fundamental actual. Y lo segundo, la relación de la empiria, es decir, la aproximación que tenemos al objeto de estudio. El objeto de estudio transdisciplinar es un objeto que bajo el enfoque de casos tiene que partir de una data, de un conjunto de datos obtenidos de ese contexto y pasar a un análisis de carácter grupal desde una visión multitransdisciplinar, desde posturas diferentes que involucren soluciones convergentes. La agenda investigativa común es el enfoque claro para poder hacer análisis y luego desarrollar teoría nueva. La teoría compleja, los sistemas complejos y las nuevas disciplinas emergentes en el contexto de lo complejo, como mencioné aquella vez, pues surgen de esta forma, doctor. Surgen porque al final de cuentas pretenden algo más que simplemente satisfacer las necesidades del ser humano. Pretenden lograr calidad de vida, pretenden que nos desarrollemos nosotros como personas. Y ese es el enfoque. Ahora, para lograrlo, doctores, hay plantillas específicas y aquí traemos una que nos resulta interesante, ¿no? Esta de aquí, por ejemplo, nos abarca un modelado del mismo modelado de los casos y aquí cómo se podría desarrollar a través de una organización de plantillas, es decir, un esquema, una arquitectura que nos permita a nosotros trabajarlo ya en el campo con un ejercicio práctico, propositivo, que cualquiera de ustedes podrían desarrollarlo o proponerlo y como el doctor Desiderio dice que la siguiente clase podría darle continuidad a ello, se podría ver la aplicación tangible del mismo. Por ejemplo, el enfoque de los propósitos de la investigación, de la metodología que se va a desarrollar, de la unidad de análisis y, bueno, los elementos que son clave acá, doctor, que son el análisis geográfico y el universo, porque se trabaja con personas en otras disciplinas, no con netamente objetos de estudio, como le digo, materiales, sino más bien que son subjetivos, son de personas. Y luego, evidenciar los métodos en los que se puede recoger la evidencia para poder construir este caso. Entonces, esta fase de campo es la fase de organización del discurso del caso. El caso debe orientarse bajo una secuencia general de preguntas. Las preguntas permiten a nosotros, a través de
de registro de respuestas, ver la tendencia de las personas para solucionar un mismo problema desde diferentes aristas. Y acá es ver no tanto la solución más pertinente, sino la solución consensuada, doctor. Porque el enfoque transdisciplinar es eso, consenso. ¿No? No es buscar el prioritario, sino es buscar el consensuado. El consensuado requiere del aporte de todos y requiere de una deconstrucción permanente del enfoque de la realidad. Esto necesariamente tiene que estar acoplado con fuentes de información. Tenemos que estar pertrechados de literatura, doctor. Hay literatura interesante, como John Bess, por ejemplo, Cómo investigar en educación, o como la de Humberto Eco, ¿no? Aunque es sencillo, es casi un bestseller, ese texto de investigación de cómo orientar un trabajo académico, nos pueden ayudar a nosotros a desarrollar la naturaleza y la organización del estudio de casos como una herramienta funcional fundamental para el trabajo. ¿Por qué? Porque, doctor, el secreto, la esencia, el kit del enfoque de casos es que muchos de estos, por no decir la mayoría, se sustentan en la evidencia. Los más modernos análisis de conocimiento del ser humano, de enfoque disciplinar, y no solamente lo excluyo, lo transfiero, sino también está involucrado, se sustentan, por ejemplo, en los disciplinados se sustentan en la evidencia. El desarrollar metaanálisis y desarrollar revisión sistemática es el culmen del proceso de investigación dentro de lo disciplinar, porque te permite recoger el tamaño de efecto de un determinado fenómeno. Hay diversas metodologías para llegar a esto, desde el enfoque Prisma, Dixon y Woods, hasta el llegar a lo que significa el cálculo de una metavariable, ¿no? Y eso es ya utilización de enfoques netamente cuantitativos. Pero el objeto, ¿cuál es? Es el tamaño del efecto, la evidencia que realmente me permite a mí comprobar de que un proceso es funcional, es apto para todos. Del mismo modo, el estudio de casos se sustenta en la evidencia, porque los casos, doctor, no necesitan surgir de la nada. O sea, los casos surgen de algo real, y ese real es la evidencia. Esa es evidencia colectada por nosotros que nos permite un enfoque netamente científico de dicha evidencia para poder, doctor, al final desarrollar la evaluación con rigor. Un rigor que al final de cuentas, doctor, nos va a ayudar a nosotros a poder establecer líneas precisas de investigación. La agenda investigativa, como un doctor, tiene que ir acompañada de lineamientos o líneas de investigación transdisciplinar. Necesariamente al inicio de las lecciones, doctor, del curso, del diplomado, se mostraron líneas claras que para lo que se denomina la Agenda 2030, la Agenda 2045, son viables para, por ejemplo, el cambio climático, por ejemplo, la desigualdad y pobreza, por ejemplo, la pospandemia, ¿no? Y las nuevas infecciones emergentes y reemergentes y los sistemas de salud que se encuentran dañados de manera permanente. ¿Por qué? Porque hay fallas en la política, hay una injusta distribución de la riqueza, y más que todo, doctor, es que no hay un ser humano que haya despertado, y despertado en el principio por darse cuenta que uno está en un mundo diferente al resto. Y ahí donde viene lo de la doctora Betty, ¿no? El tener amor a uno mismo es tener autoestima, doctor. Entonces, el tener autoestima significa que uno es capaz de poder liberarse del entorno. Por eso el arte de amar de Erich Fromm, ¿no? Va muy ligado a la idea de Paulo Freire, ¿no? De Paulo Freire. Por eso, doctor, ahí, la doctora Betty ya tiene un nicho de investigación muy interesante y muy productivo. Libros de recomendación para ello, doctor, sugiero, busquen, descarguen este libro, Ezequiel Anderegg, ¿no? Métodos y técnicas de investigación, de Arias Valencia, la triangulación metodológica es clave. Este texto para los que hacen igual que el clásico texto de Flick de investigación cualitativa, y el libro de Bonacci del 99, el estudio de casos como estrategia de construcción teórica. Este texto, doctor, es la clave para poder comprender, manipular y organizar enfoques más atractivos dentro de la investigación interdisciplinar. Enfoques que nos lleven no al de lucubrar en idea teórica, sino en el lucubrar en proceso empírico de transformación social y de, obviamente, doctor, lo que nosotros conocemos como llegar a un efecto de una vida más saludable y más plena para todos nosotros. Es lo que podría yo decirle, doctor. No sé si la doctora también tiene algunas ideas también adicionales, ¿no? Pero, doctor, claramente, yo felicito y complemento, porque al final de cuentas, si se da cuenta usted, doctor, las ideas de Betty coligan con las mías. O sea, es como si fuera un articulado, un continuum, ¿no? Y este continuum es aprovechable en ese sentido. Miriam,
algunas ideas generales ya para concluir, porque estamos con el tiempo apretado, tenemos clase aquí con la doctora y estamos ya a punto Así de es. entrar. Sí, muchísimas gracias, bueno, a todos los que me han antecedido, excelente, de verdad que casi no me queda nada por decir, ¿no? Yo quería hacer dar algunos conceptos básicos porque tú entrabas en lo profundo de la metodología, de esa rigurosidad científica que se da en todo tipo de investigación y especialmente pues en este estudio de casos, que es una investigación que fundamentalmente consiste en la observación detallada de situaciones, de fenómenos, de un sujeto o grupo, como ya lo has mencionado, con la meta justamente de generalizar estos resultados y conocimientos obtenidos. Habíamos mencionado también, o habías mencionado, que este estudio de casos se diferencia de otras investigaciones justamente por la estructura que has presentado, por su metodología y fundamentalmente por todo ello que enmarca el objeto de estudio, que puede ser pues especialmente un caso único, ¿verdad? Entonces, si se estudia un fenómeno, una situación, o también de repente podemos trabajar el estudio de caso, ¿no? Múltiple. Se estudia más de un caso justamente en ello para dar cuenta de un fenómeno. También considero que el estudio de caso, si nosotros hablamos del objeto de estudio, pues corresponde a un tema específico que generalmente, ¿no? En la actualidad o definitivamente en tiempos contemporáneos, ¿no? Vemos que sus características fundamentalmente diferenciaban de los otros y cuyo análisis generalmente no permitía, ¿no? Hacer esas generalizaciones, es decir, que no se podía utilizar para explicar fenómenos similares, ¿no? Entonces, este estudio de caso nos sirve justamente para ello, porque nos permite explicar la causalidad de un fenómeno para describir exhaustivamente un suceso, un tema, para elaborar nuevas teorías o hipótesis también para modificar justamente la realidad al brindar nosotros con los resultados o los hallazgos las soluciones al problema que se está abordando. Entonces, queríamos hablar de que se enmarca fundamentalmente, ¿no? en varias áreas, y una de ellas justamente es la salud, la educación, la psicología, el trabajo social, también se puede hacer en las empresas, ¿no? En enfermería, en derechos humanos, o sea, es muy dinámico trabajar con este estudio cualitativo, ¿no? Este estudio cualitativo y como vemos ya, Juan lo ha enmarcado, ¿no? El hecho de ser cualitativo nos permite justamente recopilar todos esos datos no numéricos, pero que nos permite explicar por qué ocurre justamente ese fenómeno, para interpretar y determinar cuáles son sus características para generar conocimiento. Es decir, que se busca producir una nueva teoría no corroborada, ¿verdad? Una que ya existe. Sin embargo, en algunos casos se puede utilizar procedimientos cuantitativos también, ¿sí? Para obtener datos. Bien, pero también decimos que el estudio de caso es inductivo. ¿Y es inductivo por qué? Porque forma parte de proposiciones teóricas que se hacen y de premisas particulares también que surgen justamente de la observación y de la recolección de información de un caso específico para llegar justamente a conclusiones generales que son teorías o que son hipótesis que describen el caso. Pero también otra de las características que tiene el estudio de caso es la particularista que nos ayuda a estudiar un solo caso. Por eso digo que es particular, ¿no? Y cuáles son las causas de ese caso, ya que se considera que los fenómenos definitivamente no son heterogéneos y que no pueden explicar todo con las mismas descripciones. Pero también es descriptivo, claro que sí. ¿Por qué? Porque se va a analizar, ¿no? Se va a comprender, se describen una serie de fenómenos, se estudia los grupos sociales, se da a conocer los acontecimientos o temas
y también de cada una de sus utilidades, que lo hacemos de manera detallada y exhaustivamente cuando se hace estudio de casos. Y ya lo mencionaste, que es heurístico justamente porque va a hacer todo un análisis de los fenómenos recientes o realizar interpretaciones muy novedosas que se pueden encontrar sobre el estudio en sí para generar teorías, conocimientos no originales que se pueden encontrar en ello, ¿no? Entonces, verdaderamente habíamos hablado acerca de estas características que tú muy bien las has resaltado, Juan, y también de las técnicas más utilizadas en los casos de estudio, que justamente son la observación y la aplicación de estos cuestionarios que se hacen y que muchas veces no el investigador lo detalla en su hallazgo encontrado, ¿no? Entonces, hay todo un contexto de búsqueda, de comprensión, donde está la intención principal del estudio de caso y que es pues comprender todas las variables que se están investigando y que éstas van a influir concreta y que de manera que se va a ir recogiendo y se va haciendo, se va siguiendo ese método. De todas maneras se hace un método científico porque se está aplicando pasos y esto nos permite justamente interactuar con las variables que se está estudiando. Bien, entonces, ventajas hay muchas de hacer este estudio de caso, ¿no? Bueno, es barato y sencillo, ¿no? Ya que a nivel logístico se va a realizar, ya que no requiere de una población grande, ¿no? Ni condiciones de laboratorio. También nos permite observar eventos que solo se pueden producir de manera natural y que no es posible reproducir a voluntad, ¿no? De esta forma, creo que se pueden comprobar una serie de teorías previas, claro, que tan solo eran hipotéticas hasta el momento en que se está desarrollando la investigación. Y los hallazgos son los que nos va a decir, pues, los resultados encontrados, ¿no? Ayuda a establecer también unas primeras hipótesis para facilitar investigaciones futuras y principalmente nos va a permitir estudiar todo un fenómeno en detalle, en profundidad, de manera que se puede extraer más conclusiones sobre sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, ya tú has detallado la estructura de la elaboración de un estudio de caso, como es pues la creación de desde una pregunta de investigación que nace de la observación, ¿no? También teníamos la selección de casos, que también lo has detallado, la obtención de los datos, el análisis de la recopilación y la creación del informe, ¿no? Entonces hay muchísimos estudios de caso, ¿no? Que hemos encontrado y que seguro lo podemos compartir, ya que ambos hemos preparado cada uno nuestra diapositiva para poder complementar y que de repente a través de preguntas podemos responder también. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos, a la doctora Miriam Lora, al doctor Juan Luis. Yo solo quiero aproximarme porque si Dios nos lo permite y nos da licencia, en la sesión de la próxima semana estaremos poniendo al centro esta pregunta que está generando esta reflexión de esta sesión. ¿Estamos cerca, lejos o dentro de una zona próxima de descubrimiento del eslabón perdido de la investigación transdisciplinaria? Esta pregunta se las comparto, esta problematización. Yo me siento próximo a que estamos descubriendo después de más de 2 meses, ya ni recuerdo de cuántas sesiones, en estos momentos, en estos contextos, en esta perspectiva, a descubrir el eslabón perdido. Y a mí me hubiera gustado que Carlos Alberto, me da gustísimo que todos estén, pero que Carlos Alberto, que es nuestro escéptico y nos ha ayudado a poner siempre en duda la posibilidad de encontrar el eslabón perdido,
y me comunicó muy amablemente de que tiene un encargo en campo y por eso no pudo estar, pero sí me comunicó y le agradezco. Pero queda esto planteado así. Estamos cerca, lejos o ya en los territorios de un eslabón perdido que estamos descubriendo. Lo vamos a discutir, lo vamos a seguir planteando en la próxima sesión y con confianza los que tengan agenda puedan retomarla y nosotros nos seguimos en la reflexión sin meternos a profundidad, porque este va a ser el punto central en el que vamos a ir debatiendo, próximos a irnos acercando a esta historia que hoy tuvo momentos de rigor, de coherencia, de sapiencia, pero también de mucha emotividad, como lo han tenido otras sesiones, pero esta en particular. Gracias, doctora Miriam, por esa aplicación profesional que habla de la naturaleza de su actitud ante la investigación científica y ante como aliados naturales de la investigación transdisciplinaria. Gracias, doctor Juan Luis. Gracias, Betty. Y seguimos ahora abriendo la palabra para reflexiones en donde iniciemos como dicen, este espacio de fuga hacia una pregunta problematizadora. ¿Estamos cerca, estamos lejos o estamos en los territorios ya del eslabón perdido de la investigación transdisciplinaria? Gracias de nuevo. Quisiera yo pedirle a Gabriela que nos pudiera comentar, luego al doctor Gustavo, y iré invitando a todos los colegas porque nos quedan unos buenos minutos para escucharles. Gabriela. Si tenemos ahí algún problemita, escuchamos mientras Gabriela rectifica ahí el problema técnico. Al doctor Gustavo, por favor, Gustavo Salazar, bienvenido. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Saludo cordial, doctor. Igualmente. Doctor, quisiera hacer alguna reflexión frente a las últimas exposiciones, ¿no? Que me cabe primeramente felicitar el esfuerzo que se hace por encontrar el eslabón perdido, como usted lo dice. Sin embargo, mi reflexión va en algunos principios. Si nosotros pretendemos cambiar de paradigma, ¿no? Del paradigma de la ciencia clásica, del paradigma del método cartesiano, del paradigma cuantitativo y cualitativo, para pasar al paradigma de la teoría de la complejidad, y esto a su vez a su método transdisciplinario e interdisciplinario, mi opinión es de que en el método cualitativo, ¿no? Y en este estudio de casos, no permite identificar el elemento causal de un problema. Voy a citar a Heisenberg cuando habla de la teoría de la incertidumbre. Dice, ¿cómo podremos analizar la causa y el efecto si no conocemos el principio de la causa? ¿No? Luego, en la exposición que se hizo, se habla de que finalmente el estudio de casos, ¿no? Va a aterrizar su nuevo conocimiento con una extrapolación, ¿no? Con una aplicación de las variancias a una estadística. Y también se habla del método Delphi. El método Delphi efectivamente se aplica para estudios de prospectiva, pero dentro de un paradigma de la teoría de los sistemas, porque efectivamente eso va analizando los sistemas y luego hace una prospectiva, luego de haber analizado sus planteamientos teóricos a partir de ensayos que hacen con modelos, ¿no? Esquemáticos, ¿no? Algunos de ellos utilizan diferentes sistemas para llegar a hacer un cuestionario y hacer una prospectiva y ver qué es lo que pasaría en el futuro. No, netamente cualitativo.
Entonces ahí no hay una situación de causa-efecto. Eso es lo que me preocupa, ¿no? ¿Por qué analizar una situación de causa-efecto con un método cualitativo y que finalmente termine en números? Esto ha sido bastante, ¿qué le digo? Comentado, no criticado, diría, ¿no? Comentado cuando Hernández y Sampieri plantea su método cualitativo, ¿no? Finalmente llegó a una conclusión en una conferencia que él hizo, ¿no? De que lo cualitativo que plantea también termina en una situación mixta. Entonces él sacó otra aproximación y dijo los estudios quanti-quali, ¿no? O quali-quanti. Y terminó finalmente también aterrizando en números, ¿no? En la cantidad de propuestas, de proposiciones o de preguntas que hay, tal como utiliza el método Delphi. Esa es una de las reflexiones, ¿no? Y la otra reflexión es, ¿por qué retroceder de la teoría de la complejidad al método clásico de la ciencia? No, si ya estamos avanzando en la teoría de la complejidad, ¿por qué retroceder e ir a la situación cuantitativa o cualitativa y lo tradicional, ¿no? Que es absolutamente determinista? Entonces se ve en la propuesta, ¿no? Cuando se plantea la muestra, ¿no? Las poblaciones, ¿no? Un esquema netamente determinista, que al final va a determinar un concepto ya preestablecido, o tal vez va a verificar, o tal vez va a demostrar, pero no hay la irrupción del conocimiento. ¿Dónde está ese conocimiento que se quiere durante el trabajo que se va haciendo, que irrumpe y aparece, y acá está el nuevo conocimiento? ¿Dónde está la acción? ¿No? Entonces, bueno, yo lo que trato de analizar es, en esencia, al método, o sea, la forma, una de las formas del estudio cualitativo, como es el estudio de casos, el estudio hermenéutico, etcétera, ¿no? Tiene varios esquemas de estudio cualitativo. Y que lamentablemente también ahora en los actuales tiempos está aterrizando en el Atlas TIM, que es también una sumatoria de criterios. Entonces, doctor, bueno, es un tema de reflexión que, como le digo, no tiene nada que ver con los señores que expusieron. No, mis respetos y mis agradecimientos, no siempre respeto, sino que es una situación netamente académica, ¿no? Esa es la reflexión, doctor. Muchas Completamente, gracias. doctor Gustavo, gracias. Creo que así lo entendemos quienes, es por eso el planteamiento en el que ya nos hemos estado metiendo y en el planteamiento en el que hemos estado llegando. Yo voy a tener que posturarme porque no lo voy a hacer ahora porque no es el momento, porque no sería correcto quedar en la ambigüedad, porque no estoy en campaña. Ahora sí, mi querido Gustavo, no estoy buscando ser votado ni entrar al Parlamento, sino la necesidad de agradecer que haya esta reflexión, haya esta divergencia respetuosa. No siempre se da entre las comunidades científicas. Los pastelazos son propios de las comunidades científicas. Y mire que el pastel es muy dulce, pero de cualquier manera un pastelazo es una agresión, es violencia. Y acá hay una comunidad muy madura que a mí celebro, que festejo permanentemente. Por eso, así lo entendemos, mi querido doctor Gustavo, que tu planteamiento es disruptivo, bienvenido, que yo me aproximo, estoy llegando a una zona próxima de demarcación investigativa. También es cierto, el diplomado me ha reinventado, me ha desafiado y me ha puesto a un nivel de aprender de tanto conocimiento y de tanta experiencia. Por esa razón, yo problematizo
¿En qué momento nos encontramos? Cerca. Lo repito, porque va para mí, cerca, lejos o en los territorios. Yo, a partir de la próxima sesión, sistematizando todo lo aportado de las modelaciones de las rutas investigativas que se han trabajado, sin excluir ninguna, yo podría conjeturar, podría suponer que estamos en una zona próxima, que no debe de ser taxativa de exclusión, sino como señalaba en un diálogo en corto con Alondra, nuestra misión, nuestra consigna es religar, seguir religando, hacerlo siempre. Edgar Morin. Entonces, yo quisiera mediar en la idea de que en estas interpelaciones, ahora le damos la palabra al doctor Andrés María, porque si no me equivoco la está solicitando, y agradecerte, déjame hablar, déjame tutearte, siendo una persona que respeto mucho, Gustavo, lo hago con afecto. Gracias por demarcar. A usted, con ese respeto. Escuchamos al doctor Andrés María. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y quiero mencionar una reflexión que tenía pensada antes que el doctor Gustavo, porque me parece que va por allí el sentido. En la sesión pasada mostré lo que aportamos a un foro regional sobre la problemática compleja de la cuenca del Alto Atoyac en Tlaxcala, patrocinado por el CONACYT y la Universidad de Tlaxcala. Cuando se acabó el evento, el doctor Andrés Barreda Morín al final hizo una reflexión preliminar de lo que le había parecido los trabajos de los investigadores. Y en esa parte que él explicaba en un momento dice, el problema de la cuenca del Alto Atoyac es producido por los poderes fácticos. De esos poderes que están arriba del gobierno federal, del estatal, de los municipales, porque no solamente gobiernan a México, gobiernan al mundo. Y en ese momento me pensé, ¿cómo abordar desde la complejidad un problema si ese es el fondo? Todos los pininos que yo llevaba tratando de ver la situación de la linealidad, que ya se expuso también el día de hoy, la interdisciplinariedad o la transdisciplinariedad, de repente me quedé, bueno, todavía no salgo exactamente qué pensar de cómo hacer el abordaje. Quizá he estado pensando, si el doctor Andrés Barreda nos hubiera dicho, a ver, señores investigadores, partan de que el problema está arriba de lo que puede la autoridad federal, estatal y municipal, y entonces háganme planteamientos de investigación de cómo abordamos el problema complejo de la contaminación de la cuenca del Alto Atoyac. Pero no lo planteó así. Él solamente dice, les digo que estamos en un problema complejo provocado por esta situación y dicen, no los invitamos a propósito porque no es el tiempo. Y entonces el responsable de ese estado de la cuenca es el Tratado de Libre Comercio, el TELECAN, que se firmó con Estados Unidos, Canadá y México, porque ahí es donde se le da todo el poder a las empresas. Parte de esto que él dijo viene también mencionado en el libro del doctor Víctor Manuel Toledo y Espejel, en México, regiones que caminan hacia la sustentabilidad. Entonces yo ahí todavía no salgo del punto, ya me parece que rebasa al concepto de lo que estamos viendo en este diplomado. Y me quedé, bueno, ahora hay que reflexionar porque lo que era un problema complejo, en realidad se ha convertido en lo que en la literatura se refiere como un super wicked problem,
un súper problema complejo. Entonces, por eso mencionaba que llevaba más o menos la línea del doctor Gustavo en el comentario. Gracias, doctor. No, muchísimas gracias, doctor Andrés. Como siempre, en cada propuesta hay profundidad, hay calado, hay una intencionalidad de ir iluminando el camino y, como dice Auswell, que es el creador de esta categoría, la zona próxima de aprendizaje, pues en esta zona próxima investigativa, lo que hicimos fue plantear un problema, seguir planteando un problema. Y ahora se está ratificando que era la mejor manera de abordarlo, que hay elementos que puedan estarnos acercando, alejando o metiendo a la zona, a los territorios de la investigación transdisciplinaria, son elementos que son debatibles, que pueden seguirse reconfigurando, construyendo y deconstruyendo, pero lo que sí estamos ciertos es que estamos en una zona próxima y que pues podría también alguien darse cuenta de en qué nivel de proximidad estamos y si en estas zonas próximas todo es teoría, pero también todo es campo minado. Todo es campo minado. Quisiera escuchar, bueno, ya se nos fue, son las 8 de la noche para hora Ciudad de México, para hora de otros países, ya es más tardecito y no quisiéramos abusar del tiempo de ustedes, pero es agradecerles, seguirles agradeciendo. Y maestra Yasmín, tenemos en la lista apuntados presentaciones, ¿verdad? Y también ya una agenda que va a ser transversal hasta lo que sería una zona próxima de cierre de este diplomado, porque en algo nos hemos de convertir después del diplomado. Somos una crisálida, somos un embrión, somos mutantes, alienígenas, galácticos, algo seremos, pero también en algo podríamos caminar juntos para continuar en hacia el encuentro de esa zona próxima de una emergencia investigativa tan compleja. Entre la complejidad, diríamos, metacompleja, diríamos juntos. Maestra Yasmín, para la agenda de la semana, si nos recordamos cómo están las presentaciones que pues son, pues más que evaluaciones, son verdaderas aportaciones que no se pueden desperdiciar, ninguna de ellas. Claro, Sí, claro, tan doctor. amable. Sí, para la próxima sesión tenemos agendado a la compañera Nereida Guerra y el compañero Miguel Grados. No le veo al compañero Miguel acá, pero vamos a estar contactando también con él vía WhatsApp y a la compañera Nereida también, para que nos vaya confirmando su presentación. Si alguno de ustedes, les recuerdo, quiere o todavía no presentaron, si por favor se contactan con nosotros para agendar también sus presentaciones. Es correcto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Yasmín, como siempre. Muchísimas gracias y pues es hasta pronto, primero Dios, si nos dé licencia. Un abrazo fraterno con el corazón en la mano desde la virtualidad. Gracias por todo. Gracias. Estaremos juntos siguiendo en esta senda, construyendo cosas y haciendo cosas. Nos vemos primeramente Dios en la próxima semana.